Buenos a todos. Comenzamos con la unidad número 1 de la materia de control 1. Bueno, aquí creo que me equivoqué. Nada más hay que cambiarle que es de control 1. Esa es la materia que vamos a analizar. Comenzaremos con la unidad número 1. Conceptos básicos de control. Bueno, entonces damos inicio. Desde el punto de vista de la teoría de control, un sistema o proceso está formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí que ofrecen señales de salida en función de señales o datos de entrada. En forma general, esta es una descripción pues que indica el concepto o el concepto de la matemática. Es decir, tenemos nosotros la excitación de un modelo matemático. Aquí está caracterizado el modelo matemático. Por ejemplo, aquí tenemos una función y obviamente el elemento que estamos modificando sería la variable independiente. Por ejemplo, que el sistema de control estuviera caracterizado por 3x más 1. Por lo tanto, si x vale 0, el resultado a la salida sería 3 por 0, 0 más 1, 1. Y así sucesivamente. Afortunadamente o desafortunadamente vivimos en un mundo causal, es decir, ciertas excitaciones dan como respuesta cierto resultado. Y por lo regular siempre nos imaginamos qué es lo que genera o qué es lo que nos da como resultado. Es decir, analizamos siempre un proceso o un fenómeno, siempre lo analizamos respecto a los resultados. Es decir, sin tomar mucho en cuenta las causas, y obviamente conociendo las causas podemos determinar el elemento que está relacionando a este resultado o lo que está afectando a ese resultado. Entonces, pues es como la medicina. O sea, a final de cuentas únicamente vemos que un paciente tiene temperatura, atacamos nosotros con la temperatura con un paracetamol, pero pues no, nunca atacamos el problema, pues no, únicamente estamos afectando, estamos reduciendo los efectos. Entonces, este es un sistema causal. Entonces, desde el punto de vista de sistemas de control, vamos a modelar todo el mecanismo, todo el sistema por medio de expresiones matemáticas, y obviamente lo que nos interesa es ese modelo, y en especial también en ocasiones ver qué elementos físicos actúan de acuerdo a ese modelo matemático. Entonces es el principio de control. Dice más: es importante resaltar el hecho de que no es necesario conocer el funcionamiento interno o cómo actúan entre sí los diversos elementos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una licuadora. Entonces no me importa si tiene un motor, si tiene tornillos, si tiene un bobinado, si tiene plástico, si tiene metal o cualquier otro tipo de material. Entonces lo único que yo espero acá es de que al meterle, por ejemplo, un plátano o introducirle un líquido, una leche, y obviamente al echar a funcionar el mecanismo, el resultado obtenido va a ser un licuado, ¿verdad? Un licuado de plátano. Entonces esta parte no me interesa, cómo está constituido el sistema, pero sí qué le voy a meter y obviamente qué resultados voy a obtener. Otro ejemplo, una plancha. No me importa qué elementos contiene internamente la plancha. Lo único que debo de saber yo es que conecto a la energía eléctrica esta plancha, y el resultado que voy a obtener va a ser calor, ¿verdad? En un motor eléctrico, nuevamente, no me importa que contenga polos magnéticos, que contenga bobinados. Yo únicamente lo que me interesa conectarlo al tomacorriente, al hacer contacto, y obviamente que voy a obtener como resultado movimiento mecánico, ¿sí? Entonces un motor me va a dar como resultado movimiento mecánico. Ahí les va otra más sencillita. Tengo aquí una lámpara incandescente, alias el foco. Nuevamente, no me interesa cómo
qué elementos internamente lo constituyen. Yo únicamente le suministro voltaje y corriente. Entonces ya estoy siendo más específico. Yo ya no estoy mencionando que tiene un cable, que tiene una clavija y que va a ir un enchufe, sino que los elementos objetivos que voy a variar va a ser el voltaje y la corriente. Este elemento va a interactuar y va a dar como resultado, ¿qué resultado va a dar? Sí, efectivamente, eso, energía lumínica. Y esa energía lumínica también lleva consigo una pérdida. Si estamos hablando de una lámpara común y corriente, pues obviamente va a tener la pérdida en forma de calor. Entonces, eso es lo que nos interesa ver desde el punto de vista de control. Ya estamos controlando, prendiéndolo, apagándolo, pero obviamente estamos observando qué elementos le metemos como variables de control y qué elementos vamos a obtener como resultados. Entonces es lo que tenemos aquí, entradas y salidas en el proceso, una caja negra. De hecho, los circuitos eléctricos están trabajando como una caja negra. Obviamente están interactuando con con señales de voltaje y corriente, y el resultado que va a dar en un circuito eléctrico, voltajes y corrientes. Obviamente, si ese circuito eléctrico está diseñado para modificar o encender o apagar un motor eléctrico, pues obviamente los efectos que vamos a observar en la salida me interesan más estas señales de voltaje y corriente, pero transformados en movimiento lineal, en movimiento rotativo o en movimiento vertical. Bueno, entonces este manualito es necesario que ustedes lo tengan por ahí a la mano, ya cuando vean los materiales didácticos, los videos, y le echen otra ojeadita para no darle como un perico desbocado aquí, darle lectura a todo el texto. Pues únicamente voy a seleccionar partes muy importantes. Por lo tanto, se puede definir un sistema de control como el conjunto de elementos que interactúan para conseguir que la salida de un proceso se comporte tal y como se desee. Creo que esta definición ya lo habíamos observado en la materia de circuitos eléctricos. En sí, pues esto es un circuito eléctrico. En vez de sistema de control, un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más elementos que procesan señales eléctricas, paréntesis, voltaje o corriente, y obviamente las procesan para dar un fenómeno. Miren, entonces tenemos por aquí un comportamiento como una caja oscura. Objetivos son lo que le metemos. El sistema de control es la planta de proceso. Tiene controladores, actuadores, transductores, detectores de error. Controladores, es decir, pues están controlando, por ejemplo, temperatura, que no sobrepase una temperatura. Entonces ya estaríamos indicando por ahí hacia un mecanismo en concreto, por ejemplo, a un sistema de refrigeración, o a una calefacción, o a un ambientador, un sistema de ambiente, ¿verdad? Actuadores. Los actuadores son los que cierran y abren circuitos. Dependiendo del controlador, pues este cabrón manda la señal al actuador. Órale, ciérrate, está sensando una presencia lumínica, préndete o apaga otro circuito. Órale, está sensando un movimiento de contacto o un desplazamiento, manda una señal de cierre y apertura. Transductor. Por lo regular, todos los sistemas que nos rodean son transductores. La plancha transforma la energía eléctrica en calor. Una lámpara, bombilla o LED transforma la energía eléctrica en energía lumínica. Un motor eléctrico, energía eléctrica en movimiento, en energía mecánica. Un transformador transforma o convierte la energía eléctrica, voltaje y corriente, en energía eléctrica. Sí, eso es una máquina estática. Esos son los transductores. Son elementos que convierten un tipo de señal a otro tipo de fenómeno. Y detectores de errores, o sea, vamos a tener ciertos elementos muy sensibles a distintos cambios para que no se salga de control el sistema de control. Entonces, a grandes rasgos es lo que tenemos nosotros en la pequeña introducción de sistemas de control. Tipos de señales, es decir, estas señales que van a estar aquí las podemos meter. Este sistema puede o no tener el mismo formato de esta señal o la convierte a otro tipo de señal, ¿sí? Y esos tipos de señales tenemos
primeramente las más generales, las básicas y las que nos rodean. Esta es la naturaleza, las señales analógicas, es decir, un movimiento mecánico, una perturbación, un chiflido, un sonido, un impacto, alguna perturbación, son señales analógicas, la naturaleza que nos rodea. La naturaleza no es capaz de interpretar o de generar una señal digital, que más adelantito lo vamos a ver, que serían las discretas. Las discretas fueron inventadas o fueron procesadas por el ser humano. Entonces las señales analógicas son aquellas cuya variación, tanto en amplitud, esta es la amplitud, mire, está variando, es el tamaño, como a lo largo del tiempo, este es el tiempo. Tenemos dos ejes, tenemos aquí el tiempo y aquí tenemos si es voltaje, si es corriente, si es movimiento, si es temperatura. Entonces en el eje vertical va a estar designado la unidad del fenómeno que vamos nosotros a analizar. Son aquellas cuya variación, tanto en amplitud, esta es la amplitud, a lo largo del tiempo es continua, es decir, puede tomar cualquier valor real en cualquier instante de tiempo. Bien, volteamos hacia arriba, vemos distintos tamaños de la expresión geométrica de esta señal analógica. En cambio, las señales discretas, este tipo de señales no tienen una variación continua como las anteriores, sino que su evolución se rige por un determinado conjunto finito de valores posibles. Según donde tome este conjunto de valores, podemos distinguir entre dos señales discretas en el tiempo. Esta, miren, está bien medidita con respecto al tiempo, es decir, en este segundo exactamente sé la magnitud, en este otro segundo exactamente sé la magnitud. Esta es discreta en tiempo y la otra discreta en magnitud. Exactamente aquí, de aquí a aquí sé el tamaño, de aquí a aquí en el intervalo de este tiempo sé exactamente el tamaño. Entonces esta distinción o una señal discreta en el tiempo, y esta es una señal discreta en magnitud, y obviamente en ocasiones se pueden combinar las dos, ¿verdad? Inclusive la intención de la electrónica es, le inyectamos un tipo de señal analógica, aquí se la metemos, y por medio de la electrónica, que es más sencillo estar observando la forma de onda o la señal, la discretizamos, es decir, la ponemos de forma digital y es más fácil de controlar. Esta señal es imposible de controlar, ¿sí? No se puede controlar la señal analógica, es por eso que la transformamos en señal digital. Y estas tanto discretas en magnitud y tiempo. Bueno, entonces con respecto a los tipos de señales que podemos nosotros estar observando, analizando. Ahora, es necesario pues tener una interpretación geométrica para, pues obviamente para indicar nuestro sistema de control. No podemos indicarlo por medio de ecuaciones o de formas, es decir, en la actualidad no he visto a algún muchacho que tenga esa habilidad o destreza para dibujar una plancha, una licuadora o un tostador o una cafetera eléctrica, así en detalle, en 3 dimensiones y todo, y tratar de ejemplizar o de dibujar así a mano alzada ese mecanismo, pues obviamente se les va a hacer muy complicado. Entonces es por eso que es necesario diseñar una representación de los sistemas, y en forma general tenemos dos tipos geométricos o de trazo de flecha y de cajas, que sería el lazo abierto y el lazo cerrado. Sistema lazo abierto, miren, como ustedes pueden observar, estas flechas simbolizan señales de voltaje y corriente, de movimiento lineal, rotativo, temperatura, etcétera, etcétera. Y esto representa ya a un elemento eléctrico y electrónico, inclusive mecánico y térmico. Sale otra señal, llega a otro bloque, y obviamente ahí, para no decir que hay bobinas, que hay bujías, que hay un motor de combustión interna, o que haya otro elemento eléctrico electrónico, mecánico térmico, o de lo que vayamos nosotros a analizar, sin necesidad de indicarlo aquí, únicamente observamos que de aquí, de este proceso, sale otra señal, es procesada, y hasta la última
lo que el usuario va a estar observando es esta parte. Entonces aquí podemos indicar toda una cajotota externa, ¿verdad? Nada más excitamos y observamos respuesta. En este tipo de sistema la salida no tiene efecto alguno sobre la acción de control. En un sistema en lazo abierto la salida no se compara con la entrada de referencia, es decir, esto ni cuenta se da, ni cuenta se va a dar que por acá haya un cortocircuito o que aquí la señal que queramos nosotros que sea un 8 y es un 6, a él no le va a interesar, únicamente a él le llega una señal de actuación y lo va a hacer. Se puede asegurar entonces que la exactitud del sistema depende de gran manera de la calibración, es decir, cómo estén calibrados estos dos bloques. Y por lo tanto la presencia de perturbaciones, es decir, un ruido, un voltaje externo, un sobrecalentamiento que le esté llegando por ahí, o alguna perturbación externa, lo va a afectar, obviamente en el error, ¿verdad? En la eficiencia del sistema. Provocará que este no cumpla la función asignada. Este siempre va a estar trabajando, pues, por ejemplo, queremos que esté siempre a 8 volts, aquí a 8 volts. Pero pues nunca se va a dar cuenta si lo que tiene detrás de él está funcionando correctamente, pues únicamente va a estar mandando una señal, pero exactamente no. Le llega un 6, saca el 6, le llega un 3, saca un 3, le llega un -1, saca un -1. Entonces únicamente lo que le llega avienta hacia afuera. En general los sistemas de control que operan mediante mecanismos de temporización preestablecidos son sistemas en lazo abierto. Pues por ejemplo, un ejemplo de un sistema en lazo abierto sería el tostador de pan. Inclusive tiene una perillita por ahí que nosotros regulamos el tiempo que esté encendido el mecanismo, y si no le metemos ninguna rebanada de pan, le vale madre y comienza a funcionar. O sea, no está calentando nada. Entonces él nunca se va a dar cuenta que le cayó por ahí una rebanada de pan y pues que la tiene que tostar, ¿sí? Y tiene su temporizador. Las planchas estarán temporizados. Bueno, no tiene una perilla o no tiene un elemento pues capaz de censar, de medir el tiempo, ¿sí? Como una lavadora. La lavadora le pones un ciclo y ya está preestablecido el ciclo por medio de la perilla. Inclusive le ponemos en cierto ciclo y va sonando la perilla, entonces está cronometrando el tiempo, ¿sí? Un temporizador. Y en cambio en la plancha no tiene un tiempo de funcionamiento, un temporizador, pero sí tiene un temporizador establecido por la elevación de temperatura, que es un termostato. Entonces únicamente, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo. Aquí conectamos la plancha, se está calentando, nosotros seguimos planchando, pero ya llega un límite del termostato que lo activa y lo apaga. La temperatura de la plancha comienza a decaer, y en este punto, ya cuando llega a este punto de temperatura muy baja, el termostato nuevamente comienza a funcionar, comienza a elevar y así sucesivamente. Pues es un mecanismo, un artilugio muy ingenioso que se le conoce como un termostato. Y obviamente es una unión de dos materiales, un material muy sensible al calor y otro muy sensible al frío. Y ahí está, sin necesidad de tener por ahí una computadora o un microprocesador que esté sensando el tiempo. Entonces es muy curioso este tipo de sistemas. Muy sencillos pues, pero obviamente no muy exactos. Entonces es una distinción, tiene su temporizador estos. Aquí está la indicación cómo se interpreta, ¿verdad? El sistema en lazo abierto. Inclusive cuando éramos estudiantes pues mandábamos a hacer playerillas con este tipo de procesos. Pues, obviamente en 1990 no, desde los 80 este tipo de material y de materia, y obviamente a nosotros o a la mayoría de nosotros nos llamó la atención y poníamos esta, y alguien más vivaracho pues ponía esta otra. Miren,
un sistema de control en lazo cerrado. Aquí está el concepto de lazo cerrado. ¿Sí? Esta parte, toda esta parte de arriba es lineal y es abierta, pero tiene una retroalimentación, inclusive va a haber una actividad en donde ustedes van a realizar esta parte desde el punto de vista del control automático, donde empezó. Hay muchos librillos en donde lo van a poder sacar, ¿sí? el concepto de control. Vamos viendo. Hay uno que está muy cómodo, que contiene exactamente la historia de control. Este es el Ogata. Este es el mejorcillo que encontré. Pero hay otro que trae la parte. Aquí está. Este es un ejemplo de un sistema de control básico. Este es un ¿cómo se llama? Un elemento mecánico que sensa la velocidad centrífuga. Entonces, a menor velocidad, pues obviamente estos bracitos están a esta altura. Estos elementos están girando. Y a mayor velocidad se están separando. Entonces, estos elementos suben y bajan a otro elemento que puede dar mayor o menor velocidad. A ver. No está por aquí este pinche el elemento o la invención de Watts. Esta es la invención de Watts, la válvula de Watts, no lo recuerdo, pero por ahí está mencionado en una parte histórica. Bueno, voy a tratar de subir el otro libro donde viene toda la parte histórica, de los sistemas de control. Estos ya están anidados ahí en la página. Para descargarlos y hagan ustedes algunas actividades ahí propuestas, ¿no? Ahora sí que les damos todas las herramientas, pues, ¿no? Para que no anden por allá divagando en otro pinche lado buscando la información, sino que ahí directamente la puedan encontrar. Miren, tenemos esta parte, los distintos tipos de sistemas. El primer sistema obviamente es una máquina de escribir. Espero que ustedes se acuerden de ellas, de los que llevaron mecanografía ahí en el colegio o en la secundaria 1. Y ahí está todo el fenómeno del comportamiento de los sistemas de control. Sistema en lazo cerrado, miren. Entonces la materia es para eso, pues, ¿no? Para que veamos nosotros un artículo y de antemano digamos, veamos el pinche diagrama de bloques, este es un pinche sistema en lazo cerrado, está más complicadillo. Pues es un pinche sistema en lazo abierto. ¿Eh? Cabrón, sistema en lazo abierto, pues cagado la risa. Entonces, para eso es pues esta materia, lazo abierto, lazo cerrado, y no encuentro la pinche historia. Bueno, voy a tratar de subir ese libro, el libro en donde está la historia. Bueno, entonces eso es lo que pretendemos con este material. Bueno, sigamos. Entonces, estas son las características del sistema lazo cerrado. Lo más interesante es observar este lazo de retroalimentación. Esta parte de arriba, pues ya lo mencionamos, es un vil sistema en lazo abierto, pero ya al contener acá una retroalimentación, pues obviamente es un sistema en lazo cerrado. Palabras claves: sistema abierto, sistema cerrado, lazo de retroalimentación, ¿verdad? Y obviamente entradas y salidas. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta materia. Y esta materia está muy interesante, bueno, pues desde mi punto de vista, porque hace una mezcolanza de todas las pinches materias que han ustedes observado. Vamos a ver cuánto acervo tienen
cuánto acervo tiene, porque es toda una mezcolanza de todo el material didáctico que han observado desde el semestre 1, cálculo diferencial. Obviamente todo esto ya a partir del quinto semestre ya no llevan matemáticas, porque pues, bueno, excluyendo análisis numérico, porque pues ya meramente ya en sexto semestre, los demás semestres es pura aplicación de matemáticas. Álgebra lineal, diseño digital, física de semiconductores, circuitos eléctricos 1, electromagnetismo. Esta investigación está bien complicada. Bueno, circuitos 2, diseño con VHDL, teoría electromagnética. Y fíjense, en el control 1 hace referencia a todo este material, tanto de materia de la especialidad como matemáticas, y las que están aquí, máquinas eléctricas, telecomunicaciones. Su madre, en telecomunicaciones es una aplicación muy vasta de control. Máquinas eléctricas, optoelectrónica y microcontroladores. Ahí hasta les va a dar paso de control 2 y llevarlo con controladores lógicos programables. Este es un sistema de control pero tipo industrial, ¿sí? Más robusto. Entonces más o menos sería el objetivo, pues, de comprender todo este acervo, toda esta información. Vamos muy bien el tiempo. Bueno, pues voy a ejemplizar un poquito esto. Déjenme agarro un corte con este que me sirva de espacio para chambear. Ahí está. Esta es una de las actividades. Vamos a ver cómo pinta este. A ver si pinta. Vamos a ver cómo pinta. Creo que no programé el... aquí está el puntero. Lo acabo de instalar y no... como que no quedó muy bien, que digamos. Muy bien instalado. Bueno, voy a agarrar esta parte. Hijo de su madre, no me deja. A ver si me deja. En el punto 3, 1.3, para los siguientes mecanismos, identificar los elementos que caracterizan la entrada, planta y salida. Menciona también si dicho sistema es enlazo abierto o enlazo cerrado. Vamos a ver por aquí el punto. No. Bueno, entonces seguimos con la explicación. Entonces nos habíamos quedado en el tostador de pan. Entonces obviamente aquí está nuestro tostador de pan. Tostador. Y vamos a tener una entrada y vamos a obtener una salida. Creo que ya por ahí habíamos tenido la oportunidad de indicar qué iba a ser la entrada. Entonces, en forma general, siempre aquí tenemos la entrada y obviamente aquí tenemos la salida. Para entrada, para este sistema, pues obviamente tenemos el pan. Y tenemos de salida, pues, obviamente, el pan tostado. Y nos pide también indicar aquí en esta parte. Vamos a ponerle de esta manera. Indicar en esta parte qué elementos, pues, lo interpretan al tostador. Identificar los elementos que caracterizan la entrada, la salida, y menciona también si dicho sistema es enlazo abierto o enlazo cerrado. Bueno, este es un sistema enlazo abierto, y obviamente para un tostador eléctrico, ¿qué elementos internos lo constituyen? Únicamente resistencias eléctricas.
que en lugar, ya así en forma detallada, que en lugar de observar ese sistema desde el punto de vista funcional, podemos observarlo nosotros desde el punto de vista de diseño. Obviamente esta tostadora necesita voltaje y necesita corriente. ¿Para qué? Para excitar la resistencia eléctrica y obviamente dar como resultado calor. Lavadora de ropa. Nuevamente voy a poner por aquí la lavadora de ropa. Recuerden que todos estos elementos tienen un temporizador. Entrada, ropa sucia. Somos sucios, ropa sucia. Y obviamente como salida vamos a obtener pues la ropa limpia. La ropa limpia. Nuevamente tenemos aquí elementos que caracterizan a la lavadora. Y obviamente la entrada, voltaje y corriente. Y aquí contenemos mecanismos que trabajan con energía eléctrica. Es decir, tenemos circuitos eléctricos. También contenemos circuitos electrónicos, porque muchos tienen, las lavadoras actuales, aún sin embargo, tienen un reloj interno, pues es un programador, ¿sí? Entonces necesitan elementos electrónicos para funcionar, que contienen un motor eléctrico, por lo tanto contienen también partes mecánicas, es un mecanismo, ¿sí? Y obviamente va a dar como resultado pues todos estos principios, ¿sí? Y por lo general el elemento que sobresale o el fenómeno que sobresale en esta situación es el sistema mecánico, que va a ser un sistema rotativo, sistema o fenómeno rotativo. ¿Okay? Sistema de riego, llenado de tinaco de agua, refrigerador y sistema de calefacción. Bueno, entonces se las dejamos. Sistema de riego, para que ustedes piensen cómo funciona. El llenado de tinaco del agua. Recuerden que tenemos aquí un aljibe. Tiene aquí un motor. Aquí está la pichancha. Cambiamos de color. Pichancha. Y sale a través de aquí del motor, la tubería, y obviamente va a la parte arriba de sus casas. Y aquí tenemos sus casas, una puertilla, y obviamente aquí está el tinaco, el depósito del tinaco. Aquí llega y obviamente está aventando el agua. Entonces tiene un flotador, y este flotador tiene una posición de vacío y otra posición de llenado. Entonces esta posición de vacío debe de estar en on, y esta debe estar en off. On off de con quién o para quién. Entonces aquí tenemos el off y aquí tenemos el on. El off y el on para quién. Pues hay un cable que viene por la tubería o una manguera especial que viene aquí. Esta es la señal del flotador, y manda una señal para que prenda o apague a la bomba de agua. Miren, entonces es un sistema en lazo cerrado. Entonces ya se los indiqué yo, este sistema de agua. Entonces faltaría que ustedes observaran en un diagrama bloques quién llega, quién acá, quién sale y quién regresa. Tipo de señal. Aquí tenemos aquí una bolita. Refrigerador, también para el refrigerador es parecido a este. Sistema de calefacción, pues es lo mismo, ¿verdad? Un refrigerador que un sistema de calefacción, únicamente aquí enfría y aquí puede enfriar y calentar. Entonces estos van a quedar de tarea junto con los otros objetivos. Ya más adelantito les voy a indicar qué tipo de tarea debe de hacer así en concreto y cómo lo vamos a realizar. Bueno, creo que es todo.
Entonces para la próxima sesión pues seguimos con el objetivo 1.1.3, sistemas lineales y no lineales. Bueno, entonces para que no se haga tan pesado el video, pues, para que no se haga muy pesado, con 35 minutos, miren, ya está muy bien. Bueno, nos vemos.